Pues bien amigos, lo prometido es deuda. A continuación les dejo con la segunda parte, con la entrevista del padre Ezequiel Ruiz Escamilla. Al día siguiente, en la madrugada, llamó de esperar a la policía para pedir ayuda de una ambulancia porque su marido estaba herido. Llegan y el señor acaba de fallecer, estaba en una hamaca, tenía una herida de bala en la pierna derecha, y el policía que logró dispararle, no recuerdo si fue un policía o un cazador que está en una batida porque lo estaban persiguiendo, asegura que vio cómo le dio a este perro enorme en la pata derecha también, y dicen que luego se hicieron los estudios y era la misma bala que tenía, ¿no? Y así tuvo el lamentable fin este señor. Ocurren muchas cosas que aquí en Yucatán escuchamos muchos relatos acerca de todo lo que pasa. Principalmente la gente del pueblo lo comenta. Aquí en la ciudad como que tienen un poco más de miedo de contarlo. Bueno, al menos eso he percibido. Pero en los pueblos se abren, te platican todo lo que les pasa, todo lo que se mueve alrededor. Es un mundo mágico, podría decirse. Aparte de la vida normal de la gente, hay otra vida sobrenatural, paranormal. Y van de la mano los dos mundos. Por ejemplo, en el día puedo estar trabajando y al rato ya me está pasando algo, o al revés, estoy durmiendo y de repente empiezan a pasar cosas y yo sigo con mi rutina diaria, pero estamos rodeados de todo eso que pasa. Sí, yo antes, hace algunos años, tenía una frase muy peculiar. Me ha tocado ver que siempre cuando platico con la gente me dice, es muy común que me digan, oye Jorge, yo no creía en fantasmas, yo no creía en brujería, pero fíjate que ayer o tal día me pasó esto y a partir de ese momento ya creo. Entonces yo siempre digo, existen dos tipos de personas, los que han vivido una experiencia paranormal y los que aún no les ha tocado, porque tarde o temprano yo creo que les pasa. No me ha tocado hablar con gente que me dice, pues desde niño yo he tenido experiencias paranormales, o gente ya adulta de 60 años, ¿sabes qué? Hasta mis 60 años me empezó a tocar o ver alguna experiencia o algo similar. Y también creo que hay gente que es descuidada. ¿A qué me refiero? Los fantasmas. Hay gente que me dice, oye Jorge, es que a mí me encanta el tema paranormal, leo mucho de terror, pero nunca he visto un fantasma. A veces uno tiene que estar pendiente de su alrededor. Sí. ¿Por qué? Porque el fantasma no te va a avisar y, oye, ahí voy a pasar frente a ti, te voy a chiflar y voy a moverme para que me veas. A veces uno está descuidado, está leyendo algo y puede pasar frente a ti el fantasma, pero si tú estás muy distraído no te vas a dar cuenta. O escuchas un ruido, que algo se mueve, algo se cae y lo primero que dices, seguramente es algo natural, ¿no? Cuando es algo que realmente está pasando. Si quieres realmente ver algo, pues tienes que estar pendiente también. Pendiente. Hay veces que de repente se abren las puertas y tú dices, puede ser la corriente de aire que abrió la puerta. Mi abuela siempre que veía eso decía, adelante, bienvenido. Dice, no sabe si es un fantasma, dice, viene a buscar algo, viene a pedir agua. Dice, siempre que pasa eso, dice mi abuela, yo siempre pongo un plato de comida para el fantasma desconocido. Uh-huh. Y siempre nos decía eso, cuando veas eso, di buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora. Y sí, a mí me ha pasado que se abren las puertas y digo, bueno, puede ser la corriente de aire, pero siempre digo buenas tardes o buenos días. Y ahorita que dijo las puertas, padre, me acordé de una anécdota que creo que nunca he platicado. Yo siempre lo digo, ahorita tengo 18 años dedicado a la investigación paranormal. Lo que les voy a platicar ahorita ocurrió hace 17 años. Apenas yo tenía un año dedicado a esto. Muchas cosas yo las desconocía. Todavía estaba aprendiendo ese tipo de cosas. Aquí donde estamos actualmente, ya lo he comentado en podcasts anteriores, aquí nací. Esta fue mi casa de la infancia. Y yo tengo 45 años de edad actualmente. Mis papás, que en paz descansen, hace 51 años compraron esta casa. Yo aquí viví mi infancia, etcétera. Cuando ellos ya se quitaron de la calle, ellos fallecieron, pues desde hace ya más o menos 20 años que tengo este lugar como oficina. Yo ya no vivo acá. Tengo otra casa. Aquí solamente son las oficinas y desde hace 6 años es el Museo Paranormal. De hecho, en esta habitación en donde estamos grabando, en la sala 5 de las muñecas, esta era la habitación de mi mamá. Recordad, padre, cuando entramos la puerta de madera que está en la otra sala, hace 17 años solamente eran las oficinas de la revista Misterio. Yo estaba yo empezando el museo, ni siquiera por mi mente pasaba que iba a tener un museo. En ese entonces conocí a un pastor, el pastor Zumárraga, que me dijo, ¿sabes qué? Me gustaría conocer el lugar donde trabajas porque estás metido en cosas un poco extrañas, ¿no? Pues ya habíamos abordado el tema de la brujería, ese tipo de cosas. Lo invitamos a que venga aquí en este lugar. Hizo una pequeña oración y algo que me pasó, y de no ser porque yo había vivido toda mi vida aquí en este lugar, quizás lo hubiera atribuido a algo con explicación lógica, es que mientras él estaba haciendo una pequeña oración, yo estaba con una persona que me ayudaba en ese entonces, de pronto esa puerta de madera se aporreó, estaba entreabierta, se aporreó, se cerró muy fuerte.
y él, como obviamente estaba acostumbrado a vivir este tipo de cosas, dijo que era a lo mejor un demonio o algo muy fuerte. ¿Yo por qué lo creí? Porque esa puerta, digo, toda la vida yo había vivido acá, nunca se aporreaba, no habían ráfagas de viento, no habían ventanas, y de hecho como está un poco viejita, se trababa en ese entonces para cerrarse, no estaba así de que con una pequeña brisa se aporreara, y estaba casi ya cerrada cuando se aporreó, como si alguien le hubiera dado un puñetazo y se hubiera aporreado, ¿no? Es algo que pues sí me sorprendió mucho, ¿no? Porque si yo no lo hubiera vivido, quizás no lo hubiera creído, ¿no? Pues es algo sorprendente. Si yo hubiera estado en otra casa de alguna otra persona, yo diría, bueno, a lo mejor es un defecto que de por sí tiene esa puerta, a lo mejor el que vive acá está acostumbrado a que constantemente se aporreara. En ese entonces, nunca antes se había aporreado esa puerta, y después de esa vez que pasó, tampoco volvió a ocurrir. Así que pues ese tipo de cosas a veces se pueden dar en cualquier momento, ¿no? Sí. Puede ocurrir siempre. Por eso dices, hay que estar pendientes de todo lo que pueda pasar. Y mucha gente pues no va a creer porque no le ha pasado, ¿sí? Yo recuerdo que desde niños nos empezaba a pasar así en el círculo familiar. Una vez estábamos cenando todos y solo éramos nosotros los hermanos, porque mi papá y mi mamá están adentro de la casa, nosotros estamos en la cocina. Cuando pasa un murmullo de voces como de niños gritando en un parque, ¡ya! Pasó así en medio de nosotros y todos salimos, nos metimos corriendo. O sea, si uno lo hubiera escuchado, pero todos lo escuchamos y hasta el perro se puso a llorar. ¿Sí? Son cosas que nos empezaron a pasar. Y bueno, desde eso yo empecé a creer eso. Y me hablaban, hay veces también en la noche, escuchaba voces de una niña. Uy, ¿quién será? Yo me aguantaba así en la oscuridad, ¿no? Yo corría rápidamente porque sí, se te asusta. Y dijo usted una parte clave, padre, cuando nos pasa a varios al mismo tiempo, como que nos sentimos más seguros de que fue real, sí. Porque si estos murmullos, por ejemplo, usted lo hubiera escuchado solo, uno como que tiende a creer solamente en lo lógico. Si solo usted lo hubiera escuchado, a lo mejor como que diría, creo que fue mi imaginación, sí. Creo que pasó, le busca una explicación lógica, a veces por miedo, a veces por sentido común le busca una explicación, pero cuando son varias las personas, pues ahí obviamente no se pueden sugestionar al mismo tiempo ni escuchar eso al mismo tiempo, ¿no? Y por ejemplo, en carreteras, ¿qué nos puede decir carreteras? ¿Había escuchado usted algún relato en carretera? A mí me llegan muchos relatos, reportes de traileros, choferes, gente que constantemente transita en carretera, o gente que ocasionalmente viaja de un municipio a otro en carretera, que ve fantasmas de almas en pena, de aparecidos. Hace un tiempo leí un censo extraoficial que hizo la Secretaría de Seguridad Pública que decía que en todo el estado de Yucatán, en todas las carreteras, el periférico, municipios, habían más de 3,000 nichos, y cada nicho, pues hay que la costumbre de poner, para la gente que no sabe que es fuera, que creo que solamente en México pasa, muchas veces cuando fallece una persona en carretera, en un accidente de tránsito, etcétera, la familia tiende a poner un nicho que es como un recuerdo, una cruz católica a veces, o un recuerdo de que ahí pasó un accidente, ¿no? Entonces me llamó la atención cuando la policía dijo que tan solo en las carreteras de Yucatán habían al menos 3,000 nichos, es decir, al menos 3,000 personas que han fallecido. Yo no sé si eso sea lo que reporte la gente, de pronto los traileros, la gente que transita en carretera, que de pronto ven a espíritus, almas en pena, piensan primero que son personas normales porque les hacen la parada y de pronto desaparecen. No sé si usted había escuchado algo al respecto, padre. Mi sobrino, poco antes de que choque, porque chocó, me dijo que atropelló a una persona, pero yo lo vi en su cara, le vi la cara cuando se paró de frente al coche, me desapareció de repente, y yo frené y ya no había nadie. Uh-huh. Y se bajó, no sentí el impacto, pero yo vi a la persona parada. Uh-huh. y frenó, se bajó y no había nadie. Entonces, eso que usted me dice, incluso he visto casos peores, porque recuerdo algunos casos donde, por ejemplo, tienen la sensación de que van a atropellar a alguien, dan el volantazo y se salen de la carretera, y es peor muchas veces, sí. ¿Verdad? Afortunadamente esta vez él solo frenó, dijo, ya no lo voy a poder eludir, frenó y ya le vi la cara, dice, era una mujer, le vi la cara y desapareció. Ok. No, pues, bueno, y me lo planteo, sí lo creo, le digo, lo creo, porque sí, como tú dices, hay miles, hay muchos nichos, pero no todos le ponen nicho a sus difuntos. Exacto. Yo de hecho cuando escuché esta estadística de los 3,000 difuntos, yo así a ojo de buen cubero, yo dije, no, este número que lo multipliquen por 3 10. O por 10, me quedé corto, ya vieron, por 10, 30,000, porque además me ha tocado ver algo, hay muchas carreteras que son relativamente angostas,
por la modernidad, etcétera, las amplían y obviamente, ¿qué se hace? Los nichos que normalmente están pegaditos a la carretera, pues los destruyen. O sea, se amplía la carretera, entonces nosotros a simple vista podemos pasar por una carretera y no sabemos que ahí habían 100 nichos a lo mejor antes, ¿no? Y como usted dice, padre, entre los nichos que se han destruido, porque se han ampliado las carreteras, y entre los que no se hacen, porque hay gente que pues no tiene la costumbre o no lo hace, yo creo que, como usted dice, ¿no? Se multiplica por 10 mínimo ese número. Y hay lugares que parece que como ahí mismo van a morir varios. Conozco un caso aquí en la colonia Porvenir. Era un grupo de los chavos que toman mucho, del Escuadrón de la Muerte. Primero atropellaron a uno, por la librería esta Fara. Primero atropellaron a uno de ese grupo. Como a los 3 meses atropellaron al otro, ahí mismo, en ese mismo lugar. Y a los otros 3 meses al otro, 3 así seguidos de ese grupo. ¿Qué optaron los chavos? Ya ni cruzaban para allá. Porque era muy lógico, porque por ahí vendían clandestino, ellos cruzaban a comprar su trago, los atropellaban, pero en el mismo lugar a los 3, era muy raro. Y del mismo grupo de personas, pues sí, es algo raro, porque muchas veces dicen que cuando muere uno se van, jala o 2 más. Sí. Claro. Padre, le voy a hacer una pregunta. Ya el canal de YouTube lo tengo desde hace ya varios años, el podcast lo estamos prácticamente empezando, pero hace un tiempo tenía una sección en donde a gente conocida del medio le hacía varias preguntas del tema paranormal, y una pregunta que siempre me gustaba hacerle, que se la voy a hacer a continuación. Usted, padre, de niño, ¿cómo le espantaban sus papás para que se porte bien? ¿O a qué le tenía miedo? Uno como niño a veces, a lo mejor ve una película de Jason, de Freddy Krueger o algo y se trauma con eso y durante toda su infancia le da miedo, ¿no? O a veces el papá, pórtate bien, hoy viene el coco, o te va a agarrar el huachivo, etcétera. ¿Usted qué recuerdos tiene de su infancia? ¿Qué le daba miedo a usted o cómo le hacían sus papás para que se porte bien? Lo que nos decían siempre, va a venir el tucho. Es muy popular. Y eso teníamos terror nosotros. Pero ya cuando uno va creciendo, ya uno va cambiando, no muy grande, pero a mí ya no me daba miedo, ya escuchaba que el tucho, ya ni existe el tucho. El tucho aquí en la cultura, perdón, el tucho en la cultura maya está muy arraigado, es así como que el fantasma o el espanto o el brujo, ¿no? Para la gente de otros países que va a decir que es el coco, ¿no? Está así como hay el coco en partes de México, otros lugares, como tradicionalmente nos espantaban a los niños yucatecos, ¿verdad? Sí. Pero como también desde niños nos empezaban a asustar, pues vamos perdiendo el miedo o nos vamos acostumbrando o normalizando que sí hay algo que nos asuste. Sí, nos tocó vivir en unas casas donde por mi papá, por su tipo de trabajo, teníamos que vivir en diferentes casas, en diferentes pueblos, pues casas que llegamos que no sabíamos de dónde. Una vez platiqué en la frutería de una casa en Valladolid. Llegó mi papá a trabajar y nos dieron una casa de paja para vivir. Y la casa de paja se veía todo lleno de humo. Y yo empecé a gritar, yo lloraba de noche, despertaba, pero no el llanto, de mi voz, era diferente, dice mi mamá. Y según la vecina, le platicó mi mamá a la vecina que yo me despertaba. Y dije, es que allí en esa casa vivía una bruja y murió. Lo que tiene que hacer es poner con las chanclas en cruz bajo la hamaca. ¿Sí? Sí, eso ya lo he escuchado muchas veces. Cuando despierte el niño, agarra la chancla y le da sus chanclazos. Y eso me hizo mi mamá. Pero a partir de eso, no volvió a pasar. No volvió a pasar. Sí. Dio efecto los chancletazos, entonces. El chancletazo, sí. Sí, eso ya había escuchado. Supuestamente hay que poner la cruz, las chanclas de uno abajo de la hamaca. Sí, igual en el municipio está muy arraigado que usen protecciones, ¿no? Ponen de pronto ciertas cosas en la puerta de la casa, ¿no? Muchos hay quienes ponen ruda, albahaca, que es un símbolo, dicen, para ver si no hay mala vibras o algo así por el estilo, ¿no? Precisamente se acostumbra mucho la ruda y la albahaca. Dicen que cuando hay mala vibra, la albahaca se va secando. Y eso ayuda para las casas también porque atrae toda la mala vibra. Sí, muy recomendable, dicen, que se siembre albahaca en las casas porque atrae toda la mala vibra. Y también hay cosas que a veces no sabemos. Los gatos son muy importantes porque los gatos, cuando veas un gato en tu casa no es porque te quiere ir a comer tu comida o quiere que le des comida. Muchas veces los gatos acuden cuando hay una tensión fea en las casas. ¿Sí? Los gatos absorben esa energía negativa, les canta, es como su comida.
como su postre. Entonces no alejes a los gatos nunca de tu casa, déjalos que estén alrededor, porque ellos te llevan mucha mala vibra de tu casa. Ah, caray, pues qué interesante. Eso es una avispa no mi obispa, una avispa de otro lugar, creo de Uruguay. Ella me dijo, nunca alejes a los gatos, son muy importantes para la vida de las casas. Ah, qué interesante, yo no estaba enterado de eso. De lo que sí nos han preguntado mucho, igual casualmente en la radio, ¿no? Que hay gente que le tiene miedo a los gatos negros, que porque los negros están asociados con brujería, pero pues yo como siempre digo, no sé usted qué opine, que pues no importa el color, ¿no? O sea, no por el color se puede juzgar. Y nunca hay un gato completamente negro, siempre va a tener un pelo de otro color. Exactamente, ¿no? Exactamente, de eso. Pero son muy importantes los gatos, o sea, no se pueden, muchos viven dentro de las casas, pero si no te gustan los gatos, a mí no me gustaban, pero desde que escuché eso, dejo que se acerquen, nunca los espanto porque sé que están absorbiendo malas energías. Ayudan. Sí, ayudan mucho. Ah, pues sí, qué interesante. Y uno que a veces está en la calle, uno anda absorbiendo malas energías, porque eso existe, las energías se van quedando. Tú vas caminando, es como un virus, y la energía negativa va quedando, y uno siempre va a agarrar algo de negativo en la calle. Sí. O que llegue una persona a tu casa con su actitud negativa, te va a dejar algo, aunque sea un mal humor, pero te va a dejar exactamente, algo. Sí, y eso pasa mucho. Yo estoy casi seguro que todos los que nos están viendo le ha pasado en alguna ocasión, ¿no? Que de repente usted estás parado en la calle, pasa alguien cerca de ti, un vendedor ambulante, quien sea, solo de verlo como que ya no te inspira confianza, te pone de malas. Y si por ejemplo es un vendedor ambulante, desde antes que te explique bien qué es lo que está vendiendo, tú ya te programaste para decirle que no le vas a comprar, no es como que mala vibra o algo por el estilo, ¿no? A veces tenemos ese sentido, porque todos no tenemos 5 sentidos, vamos a poder tener 6, 7 sentidos, depende de los que podamos desarrollar, porque el ser humano no se compone solo de 5 sentidos. 5 sentidos son los que conocemos, con los que actuamos siempre, pero siempre hay un sexto sentido, o incluso hasta un séptimo sentido. En antropología filosófica lo vemos nosotros, que a veces nosotros ya estamos programados para poder predecir a veces las cosas, pero muchas veces mucha gente tiene el don y no lo aprovecha porque puede predecir algo, y yo lo soñé antes pero nunca lo dije, o lo pensé antes y tampoco lo dije. ¿Por qué? Porque tenemos ese sexto sentido, ¿sí? Y no lo trabajamos, porque el ser humano no es limitado, el ser humano nos limitamos nosotros mismos, porque tampoco podemos desarrollar mucho nuestro cerebro, solo Jesucristo dicen los científicos que creo que solo utilizó el 10% de su cerebro y podía hacer muchas cosas. Y nosotros entonces, ¿cuánto? 3%. Sí, y eso independientemente de la religión, a nivel científico está comprobado, ¿no? El hombre, y eso la ciencia lo dice, lo pueden checar, el hombre solamente usa a veces el 2 o el 3% del cerebro, ¿no? Sí. Entonces a veces como que nos conformamos por comodidad, por nuestra educación, por nuestra alimentación, por lo que sea, como que nos conformamos con algo, ¿no? Pero si uno se lo propusiera, pues pudiera tener más conocimiento, ¿no? Y a veces esa propia ignorancia que tenemos, lo cerrados que somos, hace que no creamos en otras cosas. Cuando te dicen de la brujería, de un fenómeno paranormal, etcétera, como que tú dices, no creo que sea cierto, ¿no? Como que no tienden a no creer a veces en este tipo de cosas. Algo también que es muy polémico, y cuando lo hemos tocado en el programa de radio, pues la gente le llama mucho la atención, sobre las sectas satánicas. Hay muchos mitos, muchas leyendas sobre este tipo de cosas. A mí hace unos años me tocó hacer una investigación, ya tiene mucho tiempo, creo que en el 2010, y descubrí que habían al menos 6 o 7 sectas satánicas aquí en Yucatán, tan solo aquí en Yucatán. Obviamente la mayoría de ellas lo hacen de manera secreta, no es que tengan en la puerta de su negocio un letrero secta satánica Lucifer, no, porque obviamente es algo que hacen así. Y algo que me llamó la atención, y a veces la gente no sabe, a mí me sorprendió al principio, es que cuando uno dice secta satánica, lo primero que se imagina quizás sea a un vándalo, o a un drogadicto, o a alguien que está metido en narcotráfico o en algo negativo participando en esto. Pero en la investigación que hice me tocó ver que también hay empresarios, hay gente que tú la ves en la calle y jamás te imaginarías que esté dedicado a eso, ¿no? ¿Qué nos podía decir, o cuál sería su opinión sobre las sectas satánicas en general, o algo en particular aquí en Yucatán? Aquí en Yucatán casi no he tenido conocimiento de eso. Sin embargo, en Querétaro sí conocí a un grupo que se dedicaba, era una secta satánica, tenían sus rituales, nunca asistí a uno, pero sí tuve conocimiento de un amigo mío que se llama Daniel,
Malagón, porque él me autorizó. O sea, si yo le dije una vez que si lo podía hacer público, me dijo que sí, pero nunca lo hice público. Pero me invitó y le dije, no voy a ir, no me gusta. No es lo que me gusta a mí. Pero sí me platicaba. Incluso decían que llegaban a comer perro. Era como una iniciación. Comían perro, mataban un perro, lo cocinaban y lo comían. Eran sus fiestas que ellos hacían. Aquí en Yucatán sí tengo conocimiento que hay. ¿Qué puede pasar en una secta satánica? Que sabemos que el diablo fue arrojado del cielo, sí, por Dios. Pero él no solo vino con una legión de ángeles. O sea, son muchos. Entonces el diablo es un ser limitado. El diablo no puede estar en todo lugar como Dios, ¿sí? El diablo solo va a estar puede estar en muchos lugares, porque puede tener, San Francisco de Asís tenía el don de la bilocación, podía estar en 2 o 3 lugares al mismo tiempo. El diablo puede estar en muchos lugares, pero no en todos los lugares, como Dios. Él no es omnipresente. Entonces, puede ser que cada diablo, cada ángel, porque no hay en la humanidad, no es como un ser humano en la humanidad. Nosotros formamos parte de la humanidad. Los ángeles no. Los ángeles son individuales, no forman parte, como por decir, de la angeleidad. ¿Sí? Cada ángel es un ente. Cada ángel es un ente. Entonces, todos esos ángeles que fueron expulsados están en distintos lugares. Son miles. Están alrededor. No tienen poder porque son seres puros. Tienen poder para mover cosas, para transformar algo, influir en la mente de una persona. Pero no tienen el poder suficiente como el poder de Dios. Claro. En eso sí. Pero de que existe. Y me imagino que cada ángel está en alguna secta. Sí. Porque hay un tratado de ángeles que pues, es muy complejo, pero sí. Sí. Y también se tiene el estereotipo, y no creo que todas las sectas lo hagan, pero algunas aparentemente sí, que hacen sacrificios humanos, que utilizan sangre de animales, etcétera, sí. No sé si sean así siempre tan sanguinarios. Casi siempre, por lo general. Siempre tienen que utilizar la sangre, ¿no? Siempre tienen que utilizar sangre y por lo peor que algunos de seres humanos. Eso sí. Es lo más grave. Si fuera de animales no sería tan grave, pero si de seres humanos se trata, es quitarle la vida a una persona. Claro, muy bien. Y por último, una pregunta más también. Me mencionaba al principio que tenía un resto de una muñeca, ¿no? ¿Le han donado a usted objetos, cosas, o se ha llevado usted cosas en los lugares donde ha ido porque de plano no lo pueden tener y que le digan, padre, lléveselo usted, que usted lo tenga o algo por el estilo? Cuando hice el exorcismo no llevé cruz. Me acordé que no llevé la cruz y había una cruz de madera, como de bambú, y esa utilicé. Esa utilicé y la tengo en mi casa también. Cada vez que la ve recuerda ese tipo de cosas. Sí, yo pensé que el momento del exorcismo, cuando yo me fuera a mi casa, ¿qué me va a pasar? Voy a estar con la mentalidad así. No, me pasó algo. Me sentí muy bien porque tuve la oportunidad de liberar a la muchacha. Me sentí muy bien. Claro. Me sentí muy bien. Y no se me puede pasar el demonio a mí, claro, porque no lo he aceptado. Pero sí me sentí muy bien. Pero sí tenía cierto temor de llegar a la casa y tener pesadillas. Claro. Y no he tenido pesadillas. ¿Logró dormir bien entonces? Sí, logré dormir bien. Muy bien, padre. Pues le agradezco muchísimo la entrevista. No sé si hay algo más que quiera agregar para toda la gente. A la gente que ve esto, evidentemente es gente que le encanta el tema paranormal, el tema del misterio, el tema de la brujería. Mucha gente nos ve, tanto niños como adultos, familias. Pues algún consejo que les quiera dar. Hay gente, algo que me ha tocado ver, y esa es una última pregunta que le voy a hacer. Últimamente se han puesto de moda las famosas exploraciones urbanas de gente, chamacos, menores de edad, de cualquier edad, que no es una crítica, es una crítica constructiva lo que voy a hacer. Hay gente que no está capacitada, etcétera, no tiene estudios ni nada, agarra una cámara de un teléfono celular y se meten a lugares abandonados, lugares en donde más allá, independientemente de la situación periodística que vayan a hacer, yo no estoy criticando cómo lo narran, cómo lo dicen o qué tanto den, sino que pueden cargar cosas negativas. A veces les encanta ir, por ejemplo, que si en este lugar hubo un asesinato, esta casa abandonada hubo un asesinato, se quieren meter allá y explorar cosas relacionadas con brujería y todo. Me ha tocado casos donde ellos mismos me han dicho, y creo que usted sabrá algo al respecto, donde si uno se mete así nada más a lugares abandonados, embrujados, pues pudieran cargar algo malo o algo negativo, ¿no? Sí, porque eso queda flotando en el ambiente. Todo lo malo está ahí. Y ellos pasan y lo cargan. Sí. Igual que los brujos, cuando van haciendo sus brujerías, van cargando.
De hecho, es una moda entre los exploradores urbanos meterse a cementerios, ¿no? Eso, Entonces, ajá. y ahí van muchos brujos también a dejar rituales y Sí, todo, ¿no? también. Ahí van a deshacerse de sus... Muchas veces ya del hechizo lo van a deshacer ahí, lo van a depositar o tirar, y eso van agarrando. Porque como tú dices, escuché, es pegajoso, es contagioso, ¿verdad? Uh-huh. Es muy contagioso. Por eso yo decía de los gatos, que cuando agarres eso, te puede ayudar un gato. Ah, pues ya sí. Saben, ahí está. Amigos exploradores urbanos, que tengan sus gatos en su casa. Sí, mejor. Ah, muy bien. Pues muchas gracias, padre. ¿Algo más entonces que quiera agregar ya para despedirnos? ¿Algo que le quiere decir a la gente? Miren, no se metan en esas cosas. La brujería en sí siempre te va a dejar mal sabor de boca. Solo tiene es limitado, tiene un tiempo de vigencia y después caduca. Después te va a hacer daño, se te va a revertir. Y igual a los mismos brujos que lo hacen. Hace poco un brujo fue que yo le haga una liberación, ya no podía cargar con todo lo que estaba llevando. Me estaba buscando y no me encontraba hasta que me localizó y ya le tuve que hacer una liberación. Porque van cargando y los que empiezan a hacer brujería, empiezan a hacerle brujería a sus familiares, después se les revierte. Se les revierte y van a acabar mal. Es interesante el mundo paranormal y todo, pero de preferencia pues no lo hagan, ¿sí? Que claro. Escuchen relatos de otras personas, pero no en carne propia. Claro, definitivamente. Sí. Así es, bueno, pues padre, muchísimas gracias. Le agradezco que haya sido nuestro primer invitado en el podcast. Ya llevamos 5 o 6 más o menos en donde pues yo personalmente, directamente he platicado experiencias de la gente que nos va mandando vía audio, vía mensaje de texto. Y ya hoy es la primera vez, usted está inaugurando esta sección en donde vamos a estar entrevistando a personajes. Como yo siempre dije al principio, ¿no? El objetivo de este podcast no es traer a gente famosa, a cómicos, artistas y todo, sino a gente que se dedica de manera directa o indirecta a temas paranormales, es decir, a un velador de un cementerio, alguien que trabaja en alguna funeraria, enfermeras, doctores que viven todos los días en los hospitales situaciones paranormales o como en el caso de usted, ¿no? Que también de manera directa o indirecta ha estado involucrado en este tema. Así que pues muchísimas gracias, padre, le agradezco, gracias a todos ustedes, no olviden compartir este podcast si fue de su agrado, que lo compartan. Recuerden que todos los martes estrenamos un podcast nuevo, pero obviamente se queda grabado, así que si no tienen tiempo de verlo en vivo, que lo chequen cualquier día de estos, chequen los anteriores que hemos hecho, y aquí en la caja de comentarios también que nos pongan sus sugerencias, si quieren que entrevistemos a alguien en especial, algún tema que quieran, abordamos todos los temas relacionados con fenómenos paranormales, brujería, leyendas, temas de misterio en general. Así que nuevamente, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast.